Si hay algo que hace vital cuando hablamos de mansedumbre, es que la mansedumbre va a tener un efecto directo en las relaciones que cada uno de nosotros tenemos. Sobre todo cuando entendemos que nuestra calidad de vida depende de nuestras relaciones. Primeramente con Dios, pero también con las personas. Hablar de mansedumbre o hablar de un hombre y una mujer mansa es hablar de una persona que en su vida espiritual, en su vida de fe, es una vida de fe llena del Espíritu Santo y guiada por el Espíritu Santo. Por eso decidí comenzar con estos dos versículos, el que está en Mateo 11 y el que está en Mateo capítulo 5. Cuando uno lee Mateo capítulo 5, uno comienza a leer el inicio de lo que fue una de las predicaciones más importantes de Jesús. El inicio donde Jesús comienza a enseñar a la multitud, pero también comienza a enseñar a los discípulos principios de vida, diseños de vida que ellos necesitaban incorporar en ellos para tener una calidad de vida saludable, para tener una calidad de vida que se acercara y que se estableciera desde lo que nosotros conocemos como el reino de Dios. El sermón del monte, básicamente, ¿qué es? Es la forma en cómo Jesús instruye a sus discípulos para que ellos pudieran tener un bienestar en su vida y pudieran convertirse en esas personas que Dios quería manifestar. Cuando Jesús comienza a enseñar este sermón, hay varias cosas que nosotros podemos ver, pero donde me quiero establecer es cuando Jesús comienza a hablar de las bienaventuranzas. Porque las bienaventuranzas están básicamente ligadas a la condición de nuestro corazón, al carácter que nosotros desarrollamos desde una relación con Cristo. Recuerdo que cuando comenzamos la serie comenzamos a hablar de una relación con Cristo donde el fruto del Espíritu Santo lo que iba a producir en nosotros es el carácter de Jesús en nuestra vida, los rasgos de su carácter, los rasgos de sus cualidades. Entonces, cuando nosotros vemos el sermón del monte, Jesús comienza hablando de la bienaventuranza. La palabra bienaventurado significa doblemente bendecido. Alguien bienaventurado representa una persona doblemente feliz. Esta palabra en el griego significa, ¿quién es alguien bienaventurado? Bienaventurado es alguien que le va bien en su vida, en las diferentes áreas de su vida, pero sobre todo en su relación con Dios y en su relación con los demás. La palabra bienaventurado quiere decir alguien afortunado, alguien dichoso, alguien que puede alcanzar un estado de bienestar que solo Dios le puede dar. Y cada una de estas bienaventuranzas, el poder ser parte del reino de Dios, el poder ser consolado, el poder heredar la tierra, el poder ser saciado, el poder ser un pacificador que alcanza misericordia, el poder ser limpio de corazón que le permite ver a Dios. Cada una de estas bienaventuranzas están ligadas a las condiciones internas de nuestro corazón, a lo que está pasando dentro de nosotros, a lo que está sucediendo en nuestro carácter. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, estamos hablando de la vida de Cristo formada en nosotros, para que una vez que esa vida se forme en nosotros, nosotros podamos alcanzar esas promesas que habla Jesús de alguien bienaventurado. Y aquí comenzamos a meditar un poco acerca de esto, porque lo que Jesús está diciendo es algo muy esencial. Tu vida y mi vida, diga conmigo, mi vida, no está ligada a las circunstancias externas. Hay personas que
Cuando cambie lo de afuera, cuando cambie la economía, cuando cambie la situación del mundo, cuando cambie la situación en mi trabajo, mi vida va a mejorar, voy a ser bendecido. Hay personas que pudiéramos pensar que nuestra calidad de vida está ligada a lo que está afuera, pero lo que Jesús nos está diciendo en el Sermón del Monte es que nuestra calidad de vida está ligada a lo que está sucediendo adentro, en los rasgos de nuestro carácter, en la forma en cómo nosotros vemos la vida, en lo que nosotros comenzamos a atesorar en nuestro corazón. Lo que Jesús está diciendo es esto: muchos de nosotros no vamos a poder tener control de la vida desde afuera, pero sí podemos tener control de la vida desde adentro cuando tenemos una relación íntima, cercana con el Espíritu Santo. Y cuando eso procede, hay una transformación. Y ahí es donde Jesús dice esto: cuando usted y yo somos mansos o practicamos la mansedumbre, hay una promesa que se activa en tu vida y en mi vida. Heredaremos la tierra. Diga conmigo: heredaremos la tierra. Esa palabra heredar es como cuando a alguien se le da un título de propiedad. Esa palabra heredar es como Dios diciéndote: te doy la facultad, el poder, la autoridad, el título para que puedas tomar posesión, para que puedas gobernar, para que puedas tomar posesión de todo lo que yo quiero darte a lo largo de mis promesas. Entonces, cuando uno comienza a ver esto, uno se da cuenta que la mansedumbre es algo que nosotros necesitamos desarrollar. Es algo que nosotros necesitamos manifestar como un rasgo de nuestro carácter, porque la calidad de vida que nosotros tengamos, lo vamos a ver más adelante, está íntimamente ligado a que podamos ser desde un corazón que manifiesta la mansedumbre. Mire lo que dice el Salmo 37, versículo 10. Dice: pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará ahí. Oiga bien, está hablando de que llegará un momento en que la maldad será quitada, pero mire lo que va a decir ahora: pero los mansos heredarán, ya conmigo, heredarán y se recrearán con abundancia de paz. Qué promesa más extraordinaria, sobre todo cuando hoy vivimos en un tiempo, en una sociedad donde pareciera que lo más difícil de conseguir es paz. Lo que está diciendo el salmista es que mi vida, esa calidad de vida, esa paz que todos anhelamos, ese sentimiento de poder salir por la mañana, ir al trabajo, saber que Dios está en control, porque la paz está ligada no a que todo marche bien, sino a saber que Dios está en control. Al poder regresar a la casa hoy por la noche y ser parte de lo que pueda acontecer en nuestra familia, lo que está diciendo el salmista es que esa paz está ligada a que usted y yo podamos ser personas que desarrollamos un corazón manso. Y cuando eso sucede, nos vamos a recrear en abundante paz. Entonces, preste atención acá, un punto clave que yo quiero que usted se pueda llevar hoy. Tu calidad de vida, la paz que puedes manifestar en tu casa, en tu familia, el que te vaya bien en todas las dimensiones de tu vida, porque bienaventurado es alguien que le va bien, está íntimamente ligado a que nosotros podamos ser personas que tenemos un corazón lleno de mansedumbre. Ahora, cuando uno comienza a desarrollar este tema, necesitamos descubrir juntos, desde la palabra, desde la escritura, qué significa mansedumbre.
Si uno va a un diccionario, va a encontrar que la palabra mansedumbre está ligada a amabilidad, gentileza, alguien que tiene un corazón apacible, alguien que manifiesta humildad. Uno de los sinónimos de mansedumbre también está vinculado a la humildad. Es una persona gentil, es una persona que manifiesta un carácter, un temperamento suave. Esa es una definición que podemos encontrar en un diccionario. Pero cuando uno va a la escritura, a la palabra manso que está en Mateo capítulo 5 y a la palabra mansedumbre que encontramos en Gálatas 5, que hace referencia al fruto del Espíritu Santo, mansedumbre, esta es una palabra que expresa en su significado la forma en que una fuerza está bajo control. O sea, alguien manso es una persona que desarrolla la habilidad en su relación con el Espíritu Santo de tal forma que puede someter todo su ímpetu, todo su impulso, todo su poder, toda su vida, su forma, bajo el control directo de Dios y directo del Espíritu Santo. Por eso es que la palabra manso está ligada, en el griego es praus, pero esta es una palabra que está asociada a cuando es domesticado un animal. Es como que usted viera a esos caballos salvajes que son preciosos cuando uno los ve en su esplendor correr, pero que no han sido domesticados. O sea, toda su fuerza se mueve en un gran ímpetu. Pero cuando ellos son domesticados, ellos vienen a ser entrenados. ¿Para qué? Para obedecer la voz de mando de aquel que lo entrenó y lo capacitó y lo formó. Entonces la mansedumbre no solamente tiene que ver con amabilidad, no solamente tiene que ver con gentileza, sino que tiene que ver con el poder que nosotros desarrollamos desde el Espíritu Santo para poder controlar nuestras emociones, nuestros impulsos. Es decir, es la capacidad que nosotros desarrollamos para liderar nuestra propia vida, o mejor dicho, nuestra propia humanidad. Porque cuando no lideramos nuestra propia vida es cuando podemos afectar nuestras diferentes relaciones. La mansedumbre tiene que ver con un corazón que logra desarrollar su misión. La mansedumbre es aquel corazón que se puede mover más allá de la injusticia porque desarrolla desde el corazón la oportunidad de perdonar, de controlar sus emociones, de convertirse en alguien que aún en medio de la ofensa, desde su corazón puede perdonar la ofensa. Y esto se vuelve algo muy importante porque la Escritura dice que todos somos ofendidos todo el tiempo. Realmente cuando nosotros evaluamos nuestros diferentes ámbitos de relaciones nos vamos a dar cuenta que en algún momento podemos ofender y en algún momento podemos ser ofendidos. Pero la pregunta sería esta: ¿cómo yo reacciono ante una ofensa? ¿Cómo yo reacciono en medio de mis relaciones cuando hay situaciones que no son plenamente de mi agrado? ¿Cómo yo respondo? ¿Desde un espíritu de mansedumbre o lo que sería lo contrario, desde un corazón orgulloso o soberbio? La mansedumbre va a sostener nuestra vida. Porque si no, nuestra vida o nuestras relaciones más importantes se ven afectadas. Nuestra relación matrimonial, las relaciones laborales que todos tenemos a diario, las relaciones más íntimas dentro de la casa con nuestros hijos, la relación con nuestra esposa. Yo tengo 18 años de casado y yo tendría que decirle una noche como hoy, hemos tenido momentos muy buenos, pero hemos tenido momentos también un poco difíciles, donde hemos tenido algunas diferencias. Pero qué maravilloso es poder desarrollar en nuestro corazón, desde el Espíritu Santo, un espíritu que puede pasar al lado la ofensa. ¿Cómo reaccionamos cuando las ideas que vienen
de otras personas no necesariamente son las ideas que nosotros tenemos. ¿Cómo resolvemos aquellas situaciones cuando de repente usted y yo tenemos una expectativa, pero en algún sentido esa expectativa no se cumple y podemos introducir nuestra relación en un conflicto? Cuando meditaba en este tema, una de las cosas que creo que Dios estaba hablando mucho a mi vida, normalmente nosotros tendemos a evaluar todo desde afuera, desde una posición donde a veces podemos reclamar un derecho, desde una posición donde literalmente estamos pensando más en nosotros que en la otra persona, pero cuando desarrollamos un espíritu de mansedumbre, el fruto de la mansedumbre en nosotros, vamos a poder bendecir mejor la vida de otros. Número capítulo 12 dice, hablando acerca de Moisés, ¿cómo expresó Moisés la mansedumbre? Y es interesante lo que la Escritura califica de Moisés, porque dice que Moisés era varón, dice, y aquel varón Moisés, número 12:3, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Cómo manifestó Moisés desde el número 12 la mansedumbre? Porque lo que acontece en el contexto del número 12 es todo un conflicto entre María y Aarón cuando ellos se levantan literalmente contra Moisés. Cuando ellos se levantan contra su liderazgo, contra su posición como la persona que Dios está usando para liderar al pueblo. Cuando ellos dicen en el versículo 2, ¿acaso solo a Moisés habla Dios? Estaban cuestionando su manera de operar, estaban cuestionando su relación con Dios, estaban cuestionando si verdaderamente Moisés era la persona que debería seguir liderando al pueblo. La pregunta sería esta: ¿cómo usted y yo reaccionamos cuando somos cuestionados? ¿Cómo reaccionó Moisés? Porque haberse levantado contra la autoridad de Moisés provocó una intervención directa de Dios. Dios tuvo que hacer una intervención y confrontar la vida de María y Aarón. Fueron sacados del campamento y en ese proceso tuvieron que ser liberados y sanados de una lepra que les llegó. Pero la pregunta es, ¿cómo reaccionó Moisés? ¿Por qué la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra? ¿A qué se refería eso? Y es interesante porque cuando leemos todo número 12 nos vamos a dar cuenta que lo que Moisés hizo por aquellas personas que se levantaron contra él fue una sola cosa: orar para que se sanaran y para que se restauraran. Orar para que ellos pudieran ser incorporados nuevamente en el plan de Dios. Cuando yo veo esto verdaderamente no es fácil, porque la mansedumbre tiene que ver con controlar nuestros impulsos, tiene que ver con en algunos momentos quitarnos el deseo de hacer justicia por nuestra propia cuenta y al contrario dejar que Dios pueda establecer su perfecta voluntad. ¿Cuántos conflictos pudiéramos tener dentro de casa que si nosotros comenzamos a desarrollar esto, evitaríamos que nuestro matrimonio entrara en una condición de debilidad o en una condición de debilitamiento porque no estamos sabiendo llevar nuestras relaciones unos con otros? La mansedumbre tiene que ver con la manera en cómo nosotros reaccionamos cuando las situaciones a nuestro alrededor no están a nuestro favor. ¿Cuántas discusiones pudiéramos evitar si desarrollamos esto en nuestra vida? ¿Cuántos peligros pudiéramos evitar? Usted ve personas en la calle, tal vez alguien se le adelantó a alguien y estalla en enojo, estalla en ira, y a veces suceden cosas que uno ni siquiera tiene el entendimiento de que pueden pasar daños fuertes cuando hay un estallido de ira. Pero si desarrolláramos nuestro diseño
desde una relación con el Espíritu, muchas relaciones pudieran ser estables. Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu. Esa palabra enseñorear está vinculado a poder gobernar su propio espíritu. Es mejor que el que conquista o toma una ciudad. Poder controlar lo que está sucediendo adentro desde una relación con el Espíritu Santo. Pero aquí es donde está lo que nosotros necesitamos resolver en el corazón. Porque desde la perspectiva del mundo, la mansedumbre tiene que ver con una debilidad. Me acuerdo que hace mucho tiempo estábamos en un círculo y alguien dijo: pastor, pero es que una cosa es ser manso y otra menso. Porque se asocia la mansedumbre a una posición frágil, débil, donde literalmente pareciera que todas las cosas pueden suceder y nosotros no tener una reacción ante lo que pueda suceder. Pero la mansedumbre tiene que ver con doblegar nuestro espíritu desde el Espíritu Santo. Y ahí es donde entra el segundo versículo con el cual introducí el tema. Mateo 11, 28 al 30. Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay tres palabras clave en estos tres versículos. Diga conmigo, tres palabras. Primero, venid. Segundo, llevad. Y tercero, aprended. Estas palabras en sus verbos no son opcionales. Cuando uno va a la forma verbal de estas palabras, Jesús no está dando una opción, Jesús está dando un mandamiento acerca de la importancia de acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nos alejamos, la tendencia natural es estar cansados y trabajados. Jesús dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, porque cuando estamos lejos de Dios, lo que sucede en nuestra vida es que nuestra vida avance hacia un cansancio, hacia un desgaste, a sentirnos cargados, a sentirnos abrumados. Algunas veces pueden ser situaciones físicas, algunas veces pueden ser situaciones emocionales. En estados tal vez de depresión, de frustración. Estar alejado de Dios nos coloca en una posición de cansancio y trabajo. Esa palabra trabajo está vinculada cuando hemos hecho un esfuerzo de sobremanera a tal punto que nuestras fuerzas, tanto físicas como emocionales o espirituales, se ven desgastados y uno queda o llega a una fatiga extrema. Entonces dice Jesús en medio de eso, en medio de la fatiga que podamos tener, en medio de sentirnos sofocados, en medio de sentirnos agotados, en medio de sentir donde sentimos que los problemas no se solucionan, o como cuando uno entra en un callejón sin salida, sentimos que no hay salida. Jesús dice: vengan a mí, acérquense a mí. Pero cuando nos acercamos, Jesús hace y da dos instrucciones muy importantes. Primero, tomad mi yugo sobre vosotros. Ahora, estuve investigando un poco esto del yugo, pero una de las cosas que encontré que desde la cultura judía, desde los rabinos, una de las expresiones que habla de tomar el yugo, esta expresión significa
como alguien cuando le dice un maestro a un alumno: vamos a la escuela. Vamos a hacer un proceso de enseñanza. Tomar el yugo es como tomar a una persona para ser llevado a todo un proceso de aprendizaje y de enseñanza. Nos acercamos a Dios, una noche como hoy nos estamos acercando a Dios, estamos buscando de su presencia, estamos buscando de su rostro, pero hay un elemento más alto al cual usted y yo necesitamos aspirar, y es el poder ser enseñado, el poder aprender desde el modelo perfecto que es Cristo. Tomar el yugo tiene que ver con poder establecernos, unirnos con Él, para abrir nuestro corazón a lo que Él pueda decirnos. Y en el caso específico de este pasaje, lo que Jesús estaba diciendo era esto: hay una cosa muy valiosa que nosotros necesitamos aprender, y es a ser manso y humilde de corazón. Hay algo esencial que necesitamos aprender: abrir nuestro corazón a esta enseñanza. ¿Para qué? Para desarrollar la mansedumbre y la humildad de tal forma que encontremos descanso a nuestra alma. Yo le decía a mi esposa: necesitamos descanso a nuestra alma. Pero cuando leí este pasaje me doy cuenta, primero, que el descanso nunca llegará si no vamos a Dios. Diga conmigo: primero, el descanso de nuestra alma. La Escritura habla del alma a veces de una forma cuando está agotada, agobiada, angustiada. Nuestra alma solo puede encontrar descanso cuando nos acercamos a Dios. Pero la segunda cosa que podemos encontrar en este versículo es que una vez que nos acercamos a Dios, una vez que buscamos su presencia, una vez que nos acercamos a Él, necesitamos abrir nuestro corazón para poder aprender de Él desde su mansedumbre y desde su humildad. Poder derribar, yo me preguntaba esto: ¿qué es lo que al final nos impide aprender? ¿Cuál es la esencia de lo que Jesús estaba diciendo? Jesús estaba diciendo: si se van a acercar a mí, si nos acercamos a Él, necesitamos tener un espíritu enseñable. ¿Pero qué representa un espíritu enseñable? ¿Cuáles son aquellas cosas que necesitaríamos trabajar y corregir adentro para que esa mansedumbre se pueda implantar en nuestro corazón, siendo Jesús un modelo para nuestra vida? El espíritu enseñable muchas veces está ligado ¿a qué? A desarrollar un corazón abierto a lo que Dios está diciendo, a poder derribar nuestros argumentos y no aferrarnos a nada, para que sean los argumentos de Dios los que se establezcan en nosotros. El mayor interés de Jesús, el mayor anhelo de Jesús era que nosotros como discípulos, como hijos del Padre, como seguidores de Él, pudiéramos aprender una sola cosa: ser mansos y humildes de corazón. O sea, lo que Jesús estaba diciendo era esto. ¿Cuántos hoy dirían en esta noche: pastor, yo quiero aprender mansedumbre? Necesitamos ver a Jesús. Necesitamos cultivar una relación profunda con el Espíritu Santo. Necesitamos conectarnos con Él desde un espíritu enseñable. Cuando uno comienza a ver la vida de Jesús desde la mansedumbre, uno encuentra ejemplos específicos de lo que es ser alguien manso, como cuando Él se encontró con la mujer samaritana. ¿Cuál fue el corazón de mansedumbre de Jesús? Fue un corazón que no señaló aún su pecado, sino que en su corazón había un anhelo profundo para que esta mujer saliera de toda condición de sequedad o de toda condición de pecado. Jesús le dice: el agua que yo te daré de beber saciará todo tu ser. Aun cuando la mujer tenía 5 maridos y aún el que tenía no era su marido, el sistema religioso naturalmente, ¿qué hubiera hecho con esta mujer? La hubiera despreciado, la hubiera señalado, la hubiera juzgado. Pero Jesús, desde un corazón de mansedumbre, no la juzgó, no la condenó,
no estableció demanda, sino solamente trató de saciar la necesidad de su corazón. Jesús nos enseña mansedumbre cuando estaba en el huerto de Getsemaní, en el momento de mayor dolor de Jesús, debilitado, dice que sudaba gotas de sangre, que es el nivel de mayor estrés. Llegan los soldados romanos con Judas, entregan a Jesús, y en medio de todo eso, dice Mateo 26:52, Pedro saca la espada, le corta la oreja al soldado romano, pero Jesús interviene y dice: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro, Pedro estaba tratando de defender a Jesús. Estaba tratando de que Jesús no fuera llevado preso y lo que conocemos después como la pasión de Cristo. Pero Jesús le dice: Pedro, yo tengo el poder. Yo puedo orar a mi Padre para que Él intervenga y mande legiones de ángeles y me defiendan. Pero dentro de mí hay un propósito más grande. Hay un diseño más grande, hay una revelación más grande. ¿Cuál es la revelación más grande? Que las escrituras se pudieran cumplir, que lo que Dios había trazado se pudiera manifestar. Por eso mansedumbre es poder bajo control. Primera de Pedro 2, 22, 23 dice que cuando Jesús fue llevado a la cruz, ese pueblo al cual Jesús amó, ese pueblo al cual Jesús alimentó, ese pueblo al cual Jesús enseñó, ese mismo pueblo lo traiciona y lo lleva a la cruz. Dice Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Por eso Jesús, estando en la cruz, dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. No tomó venganza, sino simplemente encomendó su causa al que juzga justamente, en este caso es Dios. Eclesiastés 10:4 dice: si el ánimo del rey se exalta contra ti, no te apartes de donde estés. La mansedumbre es el remedio para las grandes ofensas. Lo voy a leer de nuevo. Si el ánimo del rey, está hablando de un rey, pudiéramos hablar de tu esposo, pudiéramos hablar de una persona cercana a tu vida. Si el ánimo del rey se exalta contra ti, pierde el control, sale del ámbito de control. Mire lo que dice: no te apartes de donde estés, no perdamos nuestra posición. Dice: la mansedumbre será el remedio para aún las grandes ofensas. Cuando yo leo esto, lo que puedo encontrar es esto: cuando aprendemos a responder como Jesús respondía, perdonando y no trayendo el castigo, porque Jesús no vino a condenar al mundo, vino a rescatar lo que se había perdido. Nosotros vamos a encontrar, aún en medio de las ofensas, aún en medio de las exaltaciones, vamos a encontrar sanidad a nuestra alma. Yo quisiera pedirle que ahí donde está usted cierre sus ojos.